Ahora, hablando de los niños, el orden divino para el niño, quiero considerar con ustedes la responsabilidad o las responsabilidades de los niños, de los hijos. Vamos a Efesios 6 otra vez. Efesios es el lugar donde estamos viendo el orden de Dios para la familia. Pero Efesios capítulo 6, verso 1 y 3 nos da las responsabilidades de los hijos. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Primero, el niño tiene que obedecer a los padres. Dos cosas. Primero, aquí la palabra niño o niños es tecnones. ¿Algunos recuerdan la diferencia entre tecnones y huillos? Un huillo es un hijo maduro. Ahora sí, un tecnón es un término, una palabra general. Un tecnón puede ser maduro o inmaduro. Es una palabra que se refiere a la relación entre una persona y otra. O sea, padres, tus hijos siempre serán tecnones tuyos. Los engendraste. Los engendraron. Son tecnones de ti. Pero no son huillos. Cuando nacen son pequeños. Ahora, es cierto que a veces hay un poco de confusión en el Nuevo Testamento con el uso de huillos, pero también es segurísimo de que hay lugares donde huillos es usado para referirse exclusivamente a hijos maduros. ¿Ok? Es fácil comprobarlo. Pero huillos, por lo general en el Nuevo Testamento habla de niños maduros. Tecnones cualquier. Pero escuchen. Obedeced a vuestros padres. Hijos. ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo está diciéndoles, adultos, obedeced a vuestros padres? Hijos adultos, obedeced a vuestros padres. Nunca en la Biblia existe la idea de que un niño maduro debiera seguir por el resto de la vida obedeciendo a su padre. ¿A quién necesitas obedecer? Al Señor. ¿Y sus padres si son perversos? Gente del mundo, ¿vas a obedecerlos? ¿Vas a caminar en el consejo de los impíos? No es el contexto bíblico, no es el concepto aquí. Hijos, obedeced a vuestros padres, no adultos. Me ha sorprendido. O sea, esto sucede más tal vez en Latinoamérica. Otra vez, las culturas diferentes. Aquí en Latinoamérica, la familia es todo, o casi, ¿no? Es todo. Y la tendencia en Latinoamérica y entre los latinos en los estados es que si un miembro insignificante de la iglesia sale de la iglesia, es casi seguro que toda la familia va a salir. O sea, si un hijo toma la decisión de ir al infierno, toda la familia va a acompañarlo. ¿En serio? ¿No es cierto? ¿Cuántos lo saben? Casi nadie aquí. Si un miembro de la familia se ofende y sale de la iglesia, todos salen. Eso es llevar a un extremo la importancia de la relación familiar. Debemos seguir al Señor, no a nadie. Como adultos, no a nadie más. Solo al Señor.
Si el consejo de nuestros padres es bueno, excelente, mejor todavía. Pero si es malo, lo siento mucho, Padre, pero no siento que eso es la voluntad del Señor para mi vida. Es increíble cuántas veces he hablado con adultos. En una ocasión, una mujer se me acerca aquí en este salón y me dice, hermano Marvin, yo quiero seguir en el instituto, pero mi mamá no me da permiso. ¿De veras? Sí, ella me dice que no puedo. ¿Y cuántos años tienes, hermana? Solo 28. Y cuando tú te pares delante del Señor en el juicio final, si es su voluntad que estudies su palabra y estés ahí y Él te pregunte, ¿por qué no terminaste el instituto? Es porque mi mamá no me dio permiso. ¿Crees que eso va a disculparte con el Señor? ¿Tú no tienes la obligación y responsabilidad de obedecer a Dios? Por supuesto que sí. Si tú eres un adulto, es cuestión de obedecer al Señor primero y segundo a los padres. Y fíjense, aun si eres un niñito, obedeced en el Señor a vuestros padres. Si los padres son perversos o equivocados o descarriados y están haciendo cosas fuera del Señor, no dice que debieras pecar porque tus papás dicen que es lo que quieren. Obedeced, ¿qué? ¿Qué dice? En el Señor a vuestros padres. Amén. Por supuesto, lo idóneo en la vida es la aprobación de los padres. Amén. Pero a veces no es posible tener lo idóneo. No podemos tener lo idóneo allí si los padres ni son cristianos. Acuérdense, a veces para tener lo idóneo en punto C, hay que tener lo idóneo primero en punto B. Si los padres no son cristianos, es punto B o punto A. Y es muy probable que no vayas a tener lo idóneo en punto C y poder seguir el consejo de ellos. Aún en el matrimonio, escuchen, tus papás no van a vivir con él por el resto de su vida. O con ella. Tú, si tú eres adulto, si no eres adulto, olvídate del matrimonio. Pero si tú eres adulto, tienes que tomar la decisión. La enseñanza a veces en la iglesia es, no, pero los padres debieran aprobar la decisión. Si los padres aprueban tu decisión, gloria a Dios. Pero si no, es tu decisión, no la decisión de los padres. Y voy a confirmar esto en la escritura en un momento. Pero si yo hubiera tenido la aprobación de mi mamá para casarme con mi esposa, yo no estaría aquí. Es más, nunca me hubiera casado. Porque ella no estaba de acuerdo con ninguna decisión de los 6 hijos. Ella no quería que ningún hijo se casara. Ella quería seguir siendo su mamá y tener a todos en la casa para poder servirles y cuidarlos y limpiar sus dormitorios. O sea, ella sí fue sierva a sus hijos. Ella quería seguir siendo su mamita. Entonces, cada vez que uno de los hijos llegaba a la casa con su novio o novia, ella se portaba súper bien, pero después, fíjate, hijo,
¿no vas a querer casarte con ella? Y Bárbara pasó por el mismo examen y desaprobó el examen. Oh, qué triste sería yo hoy si no estuviera casado con ella. Proverbios 19:14. Vamos a este verso, viéndolo con los ojos, leyéndolo juntos. 19:14. La casa y las riquezas son herencia de los padres, mas de Jehová la mujer prudente. ¿Capten eso? ¿Qué pueden darnos los padres? Una herencia, ¿no? Casas, riquezas, lo que sea. Una herencia. Pero ¿quién va a darnos la esposa? El Señor, no los padres. Y yo lo he predicado por años y aún así, aún en iglesias de Hebrón, hay padres que han hecho ruinas y desastres y estragos en las vidas de sus hijos, escogiendo a su compañero matrimonial. Es trágico, porque si no es la voluntad perfecta del Señor, ¿quién va a darle cuentas al Señor? El hijo. Pero la mamá, o el papá también tienen culpa y tendrán que darle cuentas al Señor por haberse metido en una decisión que es la segunda decisión más importante de la vida, después de escoger al Señor o rendirnos al Señor, ¿no? La decisión más importante de la vida después de eso es con quién vamos a casarnos. ¿Y quién va a decidir por ti? Bíblicamente tú tienes la responsabilidad porque vas a vivir en felicidad o tristeza por el resto de tu vida y sí afectará tu eternidad en gran medida. Si te casas con la indicada, van a heredar juntos. Amén. Y si no, la persona, ella o él, podría ser una gran carga y estorbo a tu vida espiritual por el resto de esta vida. Entonces, la mujer correcta, indicada, viene del Señor, no de los padres. No es la decisión de ellos. Ahora, hablando de la obediencia para niños, quiero enfatizarles algo, que reglas, leyes, son importantísimas en la vida. Estamos en Proverbios, entonces 22:6 dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Instruye. Instrucción. En la palabra hebrea aquí es entrenar. Entrenamiento. Ahora, una pregunta. No es para hablar despectivamente de los niños, pero ¿cómo instruimos a un perro? ¿Cómo lo instruimos? Si tú quieres instruir a un perro, ¿cómo lo haces? Premio, sí, pero ¿cuál es el primer paso? El perrito está ahí, solo vas a hablarle. Perrito, quiero que des un salto aquí. No, no va a dar ningún salto. Lo que tú tienes que hacer es mostrarle lo que quiere decir la palabra salta. Y hay que motivarlo y enseñarle que tu orden salta quiere decir hacer eso. ¿Sí?
sin hablar de disciplina, de galardones, premios, no, solo, pero la instrucción básica es instruirle una orden, sí o no, y lograr la obediencia. O el perro no es instruido, no es entrenado. Si no entiende ni obedece ninguna orden, no es un perro entrenado. ¿Estamos unidos en eso? Si nunca obedece ninguna orden, no puede ser llamado un perro entrenado. Es exactamente lo mismo con el ser humano. Instruye, entrena es la palabra, al niño. Entonces, ¿cómo vamos a entrenar al niño? ¿Dejando que él haga lo que le dé la gana durante toda la vida? No, hijo, tendrás que sacar la basura cada mañana a las 9. Y motivar al niño para que lo haga. Entonces ya ha sido instruido, entrenado. Fielmente él va a sacar la basura. Niño, tienes que arreglar tu cama cada mañana. Es una orden, pero no es entrenamiento. ¿Cuál es el entrenamiento? Lograr que él obedezca la orden. ¿Sí o no? Ahora sí está entrenado. Y entonces algunos piensan, no debemos tener reglas, leyes, es el legalismo. Cualquier hogar, cualquier iglesia, cualquier organización que no tenga ninguna ley, reglas, normas, es un lugar donde impera el caos. ¿Sí o no? Todos desordenadamente viviendo ahí, haciendo lo que les dé la gana. Como en Jueces, no había rey, no había leyes, no había órdenes, no había autoridad. Cada hombre hacía lo que le daba la gana, lo que le parecía bien. ¿Y qué? Israel vivía caminando, pasando de un cautiverio a otro, una opresión horrible a otra opresión, ¿sí o no? Es caos, es lo que sucede donde no hay ninguna ley, reglas, normas. Y como alumnos del Instituto Ministerial Hebrón, no creo que debieran graduarse sin saber lo que es el legalismo. Porque en Hebrón hemos sido acusados de ser muy estrictos. La iglesia estricta, el lugar estricto, cuadrado, con mucho legalismo. ¿Qué es el legalismo? ¿Tener leyes? ¿Reglas? ¿Normas? ¿Es legalismo decirle al niño tienes que sacar la basura cada día y exigir que él lo haga? Legalismo, papá. Estás enseñándome a ser legalista. No. El legalismo es esto. Hijo, si tú quieres ser un hijo espiritual y si tú quieres tener el favor de Dios y tener encuentros profundos con el Señor y tener su beneplácito sobre tu vida, tienes que sacar la basura. Eso sí es legalismo. Enseñarles a la gente o a las personas, a los discípulos, que si hacen esto y esto, eso va a comprarles favor, el favor de Dios. Y serán más espirituales. Tú serás más espiritual si haces esta lista de cosas. No serás más espiritual, sino que serás una persona obediente. Nada más. Y no estarás fomentando el caos y la rebeldía. O sea, es el legalismo.
tener una lista de cosas que hay que hacer y eso es para ser más espirituales, como los fariseos. Somos bien aceptos con el Señor porque hacemos una lista larga. Y una lista de prohibiciones. Si haces tal y tal cosa, vas a perder tu salvación y el favor de Dios. Tu vida espiritual depende de estas cosas. No, eso sí es el legalismo. Pero es imprescindible tener leyes, normas, reglas en cualquier hogar y cualquier casa, cualquier iglesia. Y yo quiero decirles por qué Hebrón es llamada la iglesia estricta. Ahora, primero, quiero decirles a todos los internos. Si tú te das cuenta de una sola norma en el instituto que no sea necesaria, avísame. Y si es cierto, la eliminaremos. Es una promesa. Estoy hablando muy en serio. Si encuentras una sola norma que no sea necesaria, queremos eliminarla. Yo recuerdo que hace años el Señor nos habló cuando teníamos niños pequeños, porque un padre nos dijo, yo establezco normas en la casa para poder disciplinarlo con la vara. O sea, un montón de normas innecesarias, sabiendo que el muchacho va a desobedecer algunas y él va a darle duro. No. Eso es horrible, malo, incorrecto. El Señor nos habló, no debería existir ni una sola ley innecesaria. Porque con solo las necesarias, el niño va a ser instruido, entrenado y recibirá su disciplina suficiente. Pero si las leyes son necesarias e importantes, si tienen una base de mucho peso, entonces, ¿qué? ¿Debemos obedecerlas? ¿Cumplirlas? Perdónenme, pero la razón por la cual Hebrón es llamada la iglesia estricta es porque creemos y exigimos esto. Si hay una ley que sea necesaria, todos tenemos que obedecerla y todo el tiempo. Si eso es ser estricto, yo quiero ser estricto. Y con mis hijos, yo fui estricto entonces. Si hay una ley, tienes que obedecerla. Si la desobedeces, voy a entrenarte. Instruirte. Que así no vives. Yo no creo que debemos hacer reglas, normas y después permitir que nuestros amigos, nuestros hijos como líderes, nuestros compañeros, algunos pueden violar las leyes. Otros no, pero algunos sí. Y todos de vez en cuando pueden. Y que leyes son establecidas para ser violadas, por supuesto. Es la actitud de muchos. No. Eliminemos la ley si no es importante, no es necesaria. Y si es necesaria, toditos, siempre tienen que someterse a esa ley, esa norma, esa regla. Amén. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Creen que es razonable o no? Algunos no están muy seguros. Muy cuadrado, anticuado, ¿es qué? Estricto, no, es bíblico, normal, lógico. Y es misericordioso. Una de las cosas más feas y abominables que hay en iglesias hoy es que sí tienen sus leyes, sus normas. No, aquí no se hace tal y tal cosa. Pero por lo menos todos los líderes lo hacen. Y todos los hijos de los líderes, eso es
abominable. No es decir que los hijos de los líderes no pueden portarse mal, no. Pero tienen que ser entrenados. Si se portan mal, debe existir disciplina, corrección. Y ningún pastor tiene el privilegio de desobedecer. ¿No es justo? ¿No quieres vivir en un lugar así? ¿O prefieres vivir en un lugar donde hacen leyes, normas, reglas, y después todos los privilegiados pueden desobedecerlas sin consecuencia? Para mí eso es desagradable en extremo. Y un mensaje totalmente equivocado da esa forma de vivir. Bueno, Gálatas 3:19 nos explica el propósito de leyes. Gálatas 3:19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Estudiamos Gálatas, y ustedes ojalá que entiendan. La ley es dada para controlar, suprimir la carne, las transgresiones. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir esto. Supongamos que tú trabajas en lo secular y cada día tienes que empezar a las 8 y cada día tú llegas a tu trabajo a las 8 menos 10. Todos los días del año. Pero en eso hay algunos que están allí trabajando y ellos llegan a las 8:05, 8:15. Y en eso el jefe establece una nueva ley. Cualquier que llega a su trabajo a las 8:01 o más tarde, va a perder 5 quetzales cada vez de su cheque, de su salario. Una nueva ley. ¿Te va a preocupar esa nueva ley? Ni vas a darte cuenta. Ni vas a pensar. No, tú no estás bajo ninguna nueva ley. Porque tú siempre llegas temprano. Esa ley no tiene nada que ver contigo en lo más mínimo. Estás totalmente libre de esa ley. Pero ahora entendemos, la ley fue dada por las transgresiones. ¿Captan esa idea? Escuchen internos. Escuchen. La cantidad de leyes en cualquier institución es un reflejo de la condición de nuestra vida espiritual y natural. ¿Captan la idea? ¿Y por qué? ¿No? ¿Están captando la idea? Si hay problemones en esta área, tenemos que establecer una ley. Si no hay problemones, no hay por qué establecer una ley. ¿Sí o no? Entonces, la cantidad de leyes es un reflejo de la calidad de vida espiritual y natural. ¿Cómo andan? Las leyes son establecidas debido a algún problema. En la aviación, si uno quiere llegar a tener la licencia necesaria para ser capitán en la línea aérea, yo seguí mis clases hasta que yo saqué esa licencia. Uno necesita aprender a memoria un libro así de leyes. Y el papel de ese papel delgada
y con una letra chiquitita, con ley tras ley, tras ley, tras ley, regla. Oh. Y algún piloto dice, ¡ay, qué legalismo! Pero saben que casi todas las leyes, porque cuando los hermanos Wright volaron, no había ni una sola ley. Nadie podía decirles, es ilegal despegar de la tierra. Ni habían pensado en esa posibilidad. Es ilegal despegar con un pasajero. O es ilegal despegar en esta área. Nadie podía despegar. Solo ellos. Pero de repente, algunos empezaron a morir. Volando como los hermanos Wright. Entonces el gobierno federal dijo, tenemos que hacer algo para proteger a nuestros ciudadanos. Y pasaron unas leyes pequeñas y básicas sobre la aviación. Después seguían pasando más leyes. Finalmente dijeron, para poder volar y despegar en una avioneta, tienes que sacar una licencia. Los hermanos Wright se burlaban del gobierno federal durante el resto de su vida. Nosotros vamos a pedirles a ustedes una licencia para recibir permiso de volar. Inventamos la cosa. Y nunca sacaron su licencia. Pero hay hoy un libro así de leyes. ¿Y saben algo? Casi cada una de esas leyes representa la muerte de una persona o cientos de personas. Alguien murió. El gobierno hizo otra ley. Eso no se permite. Ya no más. Nunca más puede ser un piloto eso. Otros mueren. Nada más. Nunca más. Hace como 8 años, una muchacha de 7 años estaba volando con su instructor de vuelo, imagínense, de costa en costa en los Estados Unidos. 7 años ya sabía volar, despegar y aterrizar. Ella estaba haciendo todo el viaje solita, pero él a la par, por supuesto, porque ella no podía sacar su licencia hasta que tuviera 16 años. Y ellos se accidentaron y los dos, con el papá atrás, los 3 murieron. Puro error del instructor, sin lugar a dudas. Pero el gobierno se veía en una situación bajo la presión del público. ¿Cómo es posible que ustedes permiten que una muchachita de 7 años vuele una avioneta? Pasar una ley. Ya no pueden volar, no pueden tomar control de los controles hasta que tengan 15 años. Otra ley, una ley innecesaria. Fue la culpa del instructor, no de esa muchachita. Él debería haber sabido lo que andaba mal. Bueno, entonces leyes no es legalismo. Y niños necesitan tener leyes. Y si no andamos en las transgresiones, no habrá problema, no habrá necesidad de tener leyes. Pero escuchen, si un niño crece en este mundo sin aprender a obedecer leyes, normas, reglas, escuchen, cualquier niño que crezca sin disciplina será una persona adulta a quien será muy, pero muy difícil caminar con el Señor. Lo siento mucho. Hay algunos de ustedes seguramente que crecieron sin disciplina. Y tal vez algunos de ustedes dicen, no, pero esa forma de criarme no me cayó tan malo. No tuve tanto problema. Y además, aquí estoy en el instituto. Lo siento mucho, pero vas a necesitar más gracia y más tratos, porque el ser humano no aprende a obedecer sin
entrenamiento sin disciplina. Si crece haciendo lo que le dé la gana, va a tener problemas en su caminata con el Señor. No quiere decir que vas a terminar en el infierno, pero sí quiere decir que el Señor tendrá que tratar contigo de formas más difíciles, más duras. Y casi siempre un fruto de eso es que esa persona casi lo encuentra imposible someterse a su pastor y obedecer. Nunca obedecía a sus padres. ¿Cómo va a obedecer y someterse ahora a un pastor siendo adulto? Casi nunca se someten. Tal vez por un rato, hasta que una cosa difícil venga. Hasta que hay un conflicto. Hasta que no le caiga bien alguna ley en la iglesia. Entonces, para afuera. Y así anda durante toda la vida. Cada vez que es confrontado, cada vez que es restringido, cada vez que es disciplinado, para afuera. Cambio de iglesia y nunca crece. Y nunca crece. Porque nunca ha aprendido a someterse. Y controlarse. Y negarse. Nunca aprendió a negarse nada. Con razón. La mayoría de los adultos hoy en día no pueden dejar de fumar, de tomar drogas, o algunas o varias de estas cosas. La lujuria, la inmoralidad, la gula, la mentira. ¿Por qué? Porque nunca aprendieron a decirle a su apetito que no. Nunca aprendieron a decirle que no a su carne. ¿Y ahora qué? Y yo sé que algunos están aquí muy tristes ahorita. Pero estoy advirtiéndoles. Porque sí hay esperanza. Hay esperanza. La esperanza es tomar la decisión de someterse y buscar la gracia de Dios. Y no escuchar al pastor decir, de aquí en adelante vamos a hacer esto y esto y esto. Y decir, no, yo no estoy de acuerdo. Busco otra iglesia. No. Será buena oportunidad de decirle a tu carne, vamos a obedecer esto. Tú vas a morir, carne. Mis opiniones van a morir. Yo sí voy a aprender la obediencia. Tarde, sí, pero mejor tarde que nunca. Yo voy a obedecer. Yo voy a llegar a ser una persona obediente. Con la gracia de Dios. Y si no lo haces, perdóname si no lo haces, no vas a formar parte del reino de Dios. Gente no entrenada va a heredar. No, la gente no entrenada heredará la tierra ni el reino. Solo la gente entrenada, la gente sujeta, la gente que no se rinde a cualquier preferencia personal o apetito de la carne. Nadie va a reinar sobre otros si nunca ha aprendido a reinar sobre su propia carne. ¿Captan eso o no? ¿Cómo? ¿Tú vas a querer que algún hombre reine sobre ti cuando él mismo no tiene control de sí mismo? ¿Vas a querer eso? En ese mundo vivimos ya. El reino de Dios no sería en nada mejor si así es. Hombres interesados, egoístas, orgullosos, fuera de control, no tienen control de su carne, gobernando. Señor, rescátenos de tal lugar. Amén.